que su flirteo ha acabado en un enamoramiento profundo con Cervantes y con la obra. Y es así como funcionamos los artistas, ni más ni menos. Es así como funciona Ron Lala. Se flechan con un autor o se flechan con una obra y a partir de ahí la construyen para contarla desde sí o la deconstruyen, como quieras. ¿Te puedes enamorar de Cervantes? ¿Te puedes entusiasmar con su teatro? Sí. ¿Lo puedes hacer? Pues ya es otra cosa, ya es difícil. Es decir, entre hacer... también no nos olvidemos de cosas. Shakespeare estuvo toda la Ilustración considerado un monstruo, hasta que llega el romanticismo. Y a partir de ahí ya es un tipo guay, pero antes es un monstruo. Casi, ¿no? Sí, hasta Moratín lo traducía y decía, qué deforme, pero cómo mola. Bueno, la cuestión es... Es que era un crack. No, todo lo contrario, lo digo por eso, porque viva la contradicción, viva la contradicción. Bueno, no lo he puesto como pauta, pero vamos. Sí. Sí, si me permites, Eduardo, apoyando lo que tú has dicho, que estoy absolutamente de acuerdo en todo, hasta lo que has dicho de mí, fíjate. Y no, en serio, es que sí tengo que aclararte una cosa, que es que cuando Luis Alberto de Cuenca defendía la numancia, decía que él había puesto el 30% del texto. O sea, que en ese aspecto, es decir, él no ha puesto la numancia. Él ha puesto una numancia donde se ha basado en el texto de Cervantes para hacerla. Luego ha tenido que tocarlo. O sea, es un poco lo que te está diciendo, pero que no nos parezca que había una defensa a ultranza, y lo de Ron Lala es lo mismo. Es decir, se están tocando textos para acercarlos al público, a un público de hoy, en unas determinadas circunstancias, ¿no? Pero sigo defendiendo la numancia. Y Luis Alberto de Cuenca también, en La Gran Sultana que puso en pie Marsilla con Citrinowski, la toqueteó de arriba abajo y no había manera de reconocerla. Y claro que le funcionó. Bueno, a no ser que haya algo muy importante o muy necesario, hasta aquí hemos llegado y sobre todo... A ver... ¿Está? Vale. Sí, la última pregunta. Gracias. No sé si es pregunta exactamente, pero bueno, sí, es quizá una pregunta a Eduardo Vasco, pero yo le quería dar mi impresión, un poco para que él defendiera la contraria, claro, que él ha dicho que le parecía que no había manera de poner en pie Numancia que le resulta retrógrada la visión, el texto, ¿no? Sin que fuera de una manera retrógrada, sin caer en eso. Y sin embargo, a mí una de las cosas que más me gusta de ese texto, pero no ahora que me dedico al teatro y tal, sino que es un texto que creo recordar que me tocó leer en primero de BUP, que sería tercero de bachillerato ahora, creo, con 14 años, y me impactó, sí, tengo muchos más, sí, y me impactó muchísimo y me gustó mucho, y quiero decir que yo no era ni la lista de la clase, ni empollona, ni tal, y por eso quizá lo tenga un cariño especial, porque sí que me dijo algo entonces, y me lo sigue diciendo, y me parece una visión, desgraciadamente, muy actual de la guerra, porque... no es para hablar de una gesta gloriosa ni de las grandezas de unos héroes, y ni siquiera habla de que les mata la batalla ni tal, sino es un pueblo, un imperio gigante que aplasta a otro, como sigue pasando con Afganistán, Irak, Siria, etcétera, que a la gente en la guerra le mata el hambre, la falta de libertad, el asedio, el tener que vagar, etcétera, etcétera, y que esa gente, los numantinos, no quieren eso, y a mí eso no me parece retrógrado, ¿no? Ese valor. Las escenas de las madres, la visión de las mujeres, me parece interesantísimo en este texto, cómo ellas van y les dicen a los hombres que tienen que contar con ellas, que porque ya han decidido que ellas son el botín de guerra, como desgraciadamente siguen siendo ahora las mujeres botín de guerra, que esos hijos van a ser esclavos, etcétera, etcétera, y desgraciadamente desde muchos siglos antes de Cristo eso no ha cambiado, con lo cual me parece, a mí personalmente, que no es retrógrado. Luego, los personajes alegóricos, bueno, pues a mí me parecen muy interesantes, cada uno le daría su visión. Es inevitable, las adaptaciones y las versiones son inevitables, no creo que nadie sea capaz
de poner en escena cualquier obra de cualquier autor como la hubiera pensado el autor. Primero, porque nos es imposible saber cómo lo pensaba el autor. Y segundo, porque el director ha de hacer su trabajo, el actor también, etcétera, etcétera. Y esa era mi opinión, diferente a la tuya, Eduardo. Sí, claro, que todo el mundo hace su versión, obviamente, si no, no estaríamos aquí, estaríamos leyendo. La cuestión básicamente es la siguiente. Yo cuando he hablado de que la obra es retrógrada, hablaba de términos teatrales, es decir, teatralmente es una obra que va hacia atrás, no va hacia adelante. Es una obra que tiene un ancla enorme en maneras que Cervantes entiende que van a ser nuevas y sin embargo son de mucho más atrás. En cuanto al contenido, hay infinitas obras que hablan de lo mismo y cuentan lo mismo en la historia del teatro universal. Entonces, cuando quieres hablar de eso, probablemente tienes mucho más, un repertorio mucho más interesante que puedes escoger por encima de la Numancia. Bueno, hay ciertos temas que también son delicados en la Numancia, como el tema nacionalista, como bueno, una serie de cosas que, en fin, te las puedes saltar, las puedes quitar, las puedes cambiar, etcétera. Y bueno, no me extraña que tengas esa opinión de la Numancia, porque las primeras lecturas, como los primeros amores, dejan una huella tremenda, ¿no? Entonces, también eso influye muchísimo. Yo hay lecturas tempranas que he tenido que también a las que vuelves una y otra vez, ¿no? Determinados textos que inexplicablemente te llaman por algo y con los que tienes un lazo que a lo mejor no se lo puedes explicar a nadie más que haciéndolos, ¿no? Y claro, ese es el camino para escoger textos. Me estaba diciendo Rosana que acabe. No, pero me has leído el pensamiento. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Yo voy a reclamar la presencia aquí en el escenario del director de las jornadas, con el fin de que nos cuente qué es lo que podemos ver o de lo que podemos disfrutar ahora. Germán. No, está aquí. Lo que pasa, no se ha movido de aquí, lo que pasa es que él se cansa de estar sentado. Bueno, pues sí pensaba intervenir, me has leído el pensamiento. Aquí somos todos muy listos. El caso es que y alzóse con la monarquía cómica. Yo quería que hablarais del éxito de Cervantes en los escenarios, porque os pongáis como os pongáis, alzóse con la monarquía cómica, ¿no? Esta vez no es Lope, sino Cervantes el que está por delante de todos, según las cifras que se pueden consultar en el Centro de Documentación Teatral. Lo que pasa es que no es el teatro, es de lo que habéis hablado. O sea, mi truco para echarlo en cara es que yo me estoy refiriendo a ese Cervantes de las novelas ejemplares, el Cervantes del Quijote. El Quijote es el texto clásico más llevado a los escenarios en los últimos 20 años. Pero esta es la trampa mía y por eso el título. Habéis hablado de lo que podíais hablar, de lo que queríais hablar, que es la validez de la Numancia y de otros textos, y no los veo muy partidarios, salvo a Manolo Canseco, que sí. Bueno, desgraciadamente tenemos que terminar esta sesión, este diálogo cuarto, para dar paso al recital Palabra de Corsario. Lo que vamos a ver ahora a las 7 de la tarde, quizá nos vamos a tomar 5 minutos de cortesía española, nunca se puede ser puntual estando en España, salvo toros y misas. Vamos a dar 5 minutos, pero hay 5, sí. No sé el sistema ideal para que todos los que están aquí, por supuesto, están invitados, las invitaciones son gratuitas, pero lo que no querríamos, si hay gente esperando fuera, es que se superara el aforo, porque eso no lo podríamos hacer, ¿no? Veremos cómo se controla, es decir, pueden salir, pueden entrar dentro de un cuarto de hora. Dentro de un cuarto de hora vamos a dar comienzo al recital Palabra de Corsario, que, bueno, igual presento en ese momento por qué hemos propuesto este recital. ¿Te parece que ya aquí lo dejo? En un cuarto de hora, por favor, bueno, en 10 minutos para sentarse y para dentro de un cuarto de hora poder iniciar el recital. Muchas gracias.